Es difícil porque creo que mis compañeros de gobierno, mi equipo de gobierno ha hecho una brillante labor exponiendo los resultados de nuestra administración, recabar sobre todos ellos, pero quisiera unir historias en esta intervención, porque creo que cuando uno habla con historias y con hechos, es mucho más elocuente lo que es una obra de gobierno. Y yo voy a recordar cómo hace 5 años me llegó una carta de un joven de Pamplona, de Oliver Peña, y me decía: doctor Iván Duque, senador de la República, lo queremos invitar a que venga a la Universidad de Pamplona a darnos una conferencia sobre la economía naranja, un libro que yo había publicado hace 9 años en el BID. Hoy hace 9 años, en ese momento el libro debía tener unos 2 años aproximadamente de haber sido publicado. Y recuerdo además que en esa comunicación me decían: vea, queremos que nos hable de la cuarta revolución industrial y que también integremos ahí unos temas de emprendimiento. Pues llegué al norte de Santander con esa motivación y recuerdo que tomé un taxi, me fui para Pamplona, allá me encontré con Oliver Peña y me invitaron a la universidad y llegamos a el foro en la universidad y me dediqué a exponer estas tesis de el emprendimiento, el apoyo a los jóvenes, la cuarta revolución industrial, y de pronto llegó el momento de las preguntas y se paró un joven con una gran capacidad de comunicación. Yo me llamo Yamid Quintero y me decía: yo sueño con que esta región deje de ser una región de frontera y sea una región sin fronteras. Y lo sueño porque quiero que en esta región podamos los jóvenes tener educación gratuita, universitaria, pública, tener estímulos de capital para que podamos emprender, que podamos hacer de nuestros centros de formación técnica y tecnológica verdaderos centros para la cuarta revolución industrial. Y entonces hubo una gran convergencia entre lo que decía Yamid Quintero y lo que yo le estaba planteando a los jóvenes. Y entonces le dije yo una frase que me ha acompañado. Le dije: yo no hago promesas, yo hago proyectos. ¿Y por qué quiero unir eso con esta tarde? Porque fue ese proyecto de un país emprendedor, transformador y un país de equidad el que yo soñé cuando aspiré a la presidencia de la República. Muchas personas que están hoy acá me acompañaron en ese proceso. Carlos Mario Estrada me acompañó en ese proceso. El doctor Pierre García, que está hoy acá, me acompañó en ese proceso. Otros miembros del equipo de gobierno estaban en sus actividades, pero también cuando compartíamos ideales. Y aquí, por ejemplo, también está el doctor Víctor Muñoz acompañándome, quien me oyó este discurso muchas veces. Hoy quiero decirles a ustedes cómo se hacen esos sueños. ¿Qué ha pasado 5 años después? 5 años después y 3 años después de haber llegado a la presidencia de la República, el SENA, este Centro Nacional de Aprendizaje, que lo hemos concebido para fortalecerlo, nunca debilitarlo, sino maximizar su potencial, ha aumentado los recursos del Fondo Emprender hasta lograr los niveles máximos históricos. Ha ampliado su capacidad de formación de manera dinámica y la idea es que tengamos 5 millones de colombianos que tengan formación con habilidades en tecnología, que podamos habilitar nuevos esquemas de formación para la cuarta revolución industrial, y ya tenemos más de 7 programas afines con esa cuarta revolución industrial. Y tenemos adicionalmente en el SENA la gran posibilidad de ampliar la doble titulación, donde los bachilleres se gradúen en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con el título de técnico, pero además con otros bríos. Un SENA
que trasciende fronteras, que no es un SENA de frontera, sino un SENA sin fronteras y en la hermandad. Y qué bonito que hoy, cuando estamos celebrando los 200 años de ese día glorioso, donde nació esa gran constitución, que fue la Constitución de 1821, y que fue después inspiradora del Congreso Anfitriónico de 1826, hoy estemos en esta ciudad dándole la bienvenida a la embajadora de Panamá en Colombia y también al director de la transformación digital de Panamá, para decir que el SENA ya no solamente va a formar ciudadanos colombianos, sino que ahora va a formar también a ciudadanos panameños. Así se construyen los sueños, queridos amigos. Y yo veía ahora a los emprendedores, cada uno me contaba una historia, rápidamente. ¿De qué es tu emprendimiento? Joyería. Y con qué gran ilusión me mostraba sus aretes y me decía: esto es lo que estamos produciendo. Y ahora hay un capital semilla para generar empleo, para transformar. Después conversábamos y me decían: tengo una academia de danza, pero enseñamos ballet, enseñamos urbano, enseñamos salsa, enseñamos folclore, para inculcar también esa cultura en la expresión corporal. Me decía el maestro también que tenía una escuela de formación de talentos y un programa de formación de talentos para la producción de teatro y televisión. Fascinante historia también en esta tierra que ha tenido grandes artistas. Me decía también otro de los jóvenes emprendedores que está diseñando un esquema de producción de ropa deportiva y que está diseñando esa ropa deportiva para los equipos de fútbol también aquí en los barrios, en las comunidades. Y me decía también nuestra emprendedora: estoy produciendo champiñones. Y entonces me contaba del anhelo que tenía con su producto. Y ninguno se demoró más de 30 segundos en decírmelo, pero se me quedó grabado acá, no en la cabeza, en el corazón. Porque lo que nosotros queremos con el Fondo Emprender no es sencillamente aportar dinero, es construir sueños, y ustedes lo están haciendo. Eso para nosotros significa mucho. Con esa misma motivación con la que escuchamos al SENA y firmábamos este gran convenio, también tenía la posibilidad de hablar con Pierre García. Pierre García es el subdirector del DPS. Él trabaja con una gran funcionaria que es la doctora Susana Correa, que ha estado también al frente de la reconstrucción de Providencia, una tarea titánica y que se la reconocemos siempre con ese patriotismo y esa devoción. Y Pierre García fue representante de la Cámara, fuimos compañeros en el Congreso, y él me acompañó desde etapa muy temprana de la campaña y me decía: bueno, pero ¿usted qué sueña? ¿Cuál es su gran sueño? Yo le decía la palabra equidad, 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 equidad. Y llegábamos al Tolima también acompañados de Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario, gran amigo que también nos acompañó desde el primer momento en este propósito. Y ellos dos me decían: pero es que la palabra equidad, pues sí, es difícil que se entienda. Yo quiero decir que sí, es difícil definitivamente lograr uno que la palabra equidad se entienda con una definición de diccionario. Pero yo creo que la mejor forma de definir la palabra equidad es dando oportunidades, apoyando a quien lo necesita. Y la forma más clara de definir lo que ha sido la equidad es que este gobierno lleva 3 años y 2 meses. 3 años y 2 meses. Y en 3 años y 2 meses, este gobierno ha entregado el 48% de las transferencias de las familias en acción, que lleva 20 años. En 3 años y 2 meses hemos entregado el 48% de los giros de transferencias de Familias en Acción, que es el programa de transferencias sociales más antiguo que tiene nuestro país. En 3 años y 2 meses hemos entregado el 55% de todas las transferencias económicas
que se han hecho en Colombia, condicionadas o no condicionadas, 55%. En 3 años y 2 meses hemos creado un programa como Ingreso Solidario que en cuestión de meses llegó a más beneficiarios de lo que había hecho Familias en Acción. En 3 años y 2 meses hemos prácticamente crecido de 117,000 o de 147,000 jóvenes que teníamos en el programa de Jóvenes en Acción a más de 440,000, y vamos por ese 500,000 que es nuestra meta del plan de desarrollo, pero vamos hacia allá para superarla. Hemos crecido dinámicamente ese sentido social, porque en estos 3 años y 2 meses se creó un programa como la devolución del IVA, que también nos ha permitido llegar a 2 millones de hogares que hoy ya no pagan ese impuesto porque se les compensa en su promedio de consumo. Y en 3 años y 2 meses, pensando en esta gran agenda social, hay que incluirle que por primera vez en un ciclo recesivo detonado por una pandemia, salimos a subsidiar 40 o 50% de la nómina de cerca de 4 millones de trabajadores formales. Esto, queridos amigos, quiere decir que equidad es igual al gobierno que más recursos le ha dado a las personas más necesitadas de nuestro país. Eso es equidad, ayudarle a quien lo necesita. Y equidad también son las obras sociales. Equidad es el mejoramiento de viviendas, donde también nos ha apoyado el DPS. Equidad significa que ya hemos logrado cerca de 600,000 mejoramientos de vivienda en todo el territorio. 115,000 intervenciones en casas que hoy tienen pisos, baños, techos, baterías sanitarias, cocinas renovadas. Que hemos logrado más de 440,000 mejoramientos de entorno y que hemos logrado cerca de 60,000 títulos de propiedad para viviendas en todo el país. Y si alguien quiere ver la definición de equidad también ahí, en este gobierno, en 3 años y 2 meses, se han entregado 8 de cada 10 subsidios de vivienda que se han entregado en este siglo en Colombia. Y ahora esto me lleva también a otro proyecto, el proyecto de la educación. Porque la educación es la mejor manera de construir equidad. Yo valoré muchísimo la universidad pública, porque mi padre fue hijo de la universidad pública. Mi abuelo Hernando Márquez fue hijo de la universidad pública. Y ellos siempre hablaban con un gran amor de sus almas mater. Y definitivamente, si queremos tener una sociedad distinta, una sociedad justa, una sociedad que cierre brechas, la mejor manera de hacerlo es a través de la educación. Y por eso este ha sido el gobierno que más recursos presupuestales le ha dado a la educación. Y hemos logrado un salto de más de 10 billones de pesos en 3 años y 2 meses. Y hemos logrado cumplir también el proyecto y vamos hacia esa materialización de llegar a 2 millones de niños con atención integral para la primera infancia, donde tengamos 1.500.000 a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 500.000 a través del Ministerio de Educación Nacional. Que lleguemos rápidamente a esos 8 millones de niños, que tengan además el programa de alimentación escolar, después de haberle creado una nueva institucionalidad, y una institucionalidad que nos permite supervisar con más rigor las minutas alimenticias para poder encontrar a los bandidos que a veces quieren ganarse 3 pesos o 4 o 5 de cada plato, dándole la comida que no le merece al niño. Pero hoy tenemos a los padres de familia también supervisando ese ejercicio. En 3 años y 2 meses hemos entregado cerca de 200 colegios nuevos en el país y más de 400 mejoramientos escolares en todo el territorio. En estos 3 años y 2 meses, cuando nos golpeó la pandemia, esta hoja de ruta educativa
No bajamos la guardia, no nos distrajimos. Todo lo contrario, llevamos el PAE a la casa. Distribuimos más de 14 millones de raciones que eran las que recibían los niños en los CDIs y que tenían un refuerzo para sus familias. Nos ingeniamos mecanismos de virtualidad, y si no teníamos la virtualidad lo hicimos a través de RTBC con el profe en casa y con otras metodologías. Pero también seguíamos avanzando en la construcción del sueño de la gratuidad en la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica. Y nosotros empezamos el gobierno con Generación E, pasando de 40.000 beneficiarios a 330.000, que iba a ser nuestra meta, llegar casi al 50% de la matrícula de las universidades públicas de Colombia. Cuando llegó la pandemia y empezamos a ver el riesgo de la deserción, dijimos: no vamos a dejar que esto nos ocurra. Y entonces salimos a pagar la matrícula 100% para los más necesitados. Pero como sabemos que toda crisis trae su oportunidad, queridos amigos, aquí lo que construimos para enfrentar ese desafío se convirtió en el vehículo a partir del cual tenemos hoy matrícula cero, matrícula gratis en la universidad pública, en las técnicas y tecnológicas públicas para los estratos 1, 2 y 3. La mayor revolución social en la educación en nuestro país. Y esto se construye también, queridos rectores, acompañando el aporte a la base, porque esa ha sido también gran parte de lo que se ha construido en el gobierno. Cuando empecé el gobierno, recuerdo que nos tocó enfrentar bastantes protestas de jóvenes que reclamaban mayor presupuesto para la educación, y yo les decía: yo no llevaba ni 90 días en la presidencia, ¿y por qué nos estalla esto a nosotros si apenas llevamos 3 meses y no lo habían hecho en el pasado? No importa, porque les dije: aquí no estamos mirando hacia atrás, aquí estamos uniendo su propósito y el propósito nuestro. Así se construyen sueños, queridos amigos. Y hoy tengo que decir que el sueño más grande, el sueño sublime, el sueño que hoy también todos celebramos, es que hace 200 años en esta ciudad, nuestro libertador, primer presidente de esta república, estaba promulgando esa bella carta política, una carta de navegación llena de inspiración, una carta de navegación que dijo en ese artículo primero que Colombia nace para siempre y será irrevocablemente libre, no le pertenecerá a la monarquía española, no le pertenecerá a ningún poder extranjero ni a persona o familia alguna. Esa fue la misma Constitución que definió en su artículo tercero los principios de la seguridad, los principios de la libertad, los principios de la igualdad y los principios de la propiedad. La misma Constitución que habló de 3 poderes independientes, con una figura presidencial que no tenía la reelección inmediata, con una figura de Congreso bicameral y donde el proceso de elaboración de las leyes se ha forjado a partir del consenso, con una democracia representativa cuya soberanía estaba afincada en la nación, en el concepto de la nación. La misma Constitución bella, integracionista, que en el artículo 183 decía que los extranjeros en Colombia tendrían los mismos derechos y libertades de los ciudadanos. Premonitorio pareciera, Silvano. Esa misma carta política que el día de su instalación, cuando se escuchó la voz de Antonio Nariño como vicepresidente interino, hacía un llamado a todos los convencionistas para que se construyera un gran sueño, un gran propósito de nación. Esa carta política nació, y pueda que como carta política haya desaparecido en unos años después y han llegado otras constituciones, y la Constitución actual esté celebrando 30 años, pero los ejes axiales de nuestra Constitución vienen desde esa
tarde del 6 de octubre de 1821 en esta bella ciudad de Cúcuta. Así que aquí se construyó un sueño que se llama Colombia, que no le pertenece a un partido, que no le pertenece a una ideología, que no le pertenece a ningún tipo de sesgo. Es el factor que nos une. Ese nombre que trajo con gran inspiración Francisco de Miranda, y ese bello tricolor amarillo, azul y rojo que también lo trajo Francisco de Miranda y se convirtió en la inspiración del sueño independentista y que nos consolidó el nacimiento de la República, es para decirles que en esta tierra que ha tenido tantas dificultades, aquí empezó la República y aquí seguimos construyendo el sueño de una gran Colombia. Muchas gracias.